Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a compartir el devocional de hoy. Y hoy un día especial porque hoy tenemos servicio a la noche y nos vamos preparando para poder ir a la casa de Dios, para disfrutar de lo que Dios nos quiere dar, de recibir de su palabra, de su ministración. Así que como varias veces le dije, vamos preparando durante el día nuestro corazón para que hoy sea un verdadero encuentro con Dios, que podamos literalmente encontrarnos con Dios, disponernos a que Él nos bendiga. Un corazón sediento jamás Dios va a despreciar. Así que empecemos a pedirle a Dios y a disponer nuestro corazón, con expectativas. Pero ahora vamos a orar por el devocional de hoy y a pedirle también la bendición. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas este tiempo devocional, que sea el Espíritu Santo hablándonos, ministrándonos a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Y vamos a leer el capítulo 21. Es el último capítulo del libro de San Juan y vamos a leer los versículos desde el 20 al 22. O sea, San Juan 21, 20 al 22 dice así: Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén. Los voy a poner en historia para que veamos un poquito el tema como viene acá. Pedro termina de ser restaurado por el Señor. Le había negado 3 veces y 3 veces Jesús está con él a solas y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Yo creo que era un momento glorioso porque Pedro, el que obviamente lloró amargamente, dice la Biblia, por haber negado al Señor y se habrá arrepentido, no sé, con millones de lágrimas. Pero Jesús está ahí no reprochándole, sino no solamente perdonándolo, restaurándolo, sino dejándole una comisión: apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Me amas por cada negación, sellando esa negación, cancelándola, restaurando su vida y dándole un propósito glorioso: apacienta mis ovejas. Pero en medio de todo eso y con esa charla, teniendo esa charla gloriosa, están caminando y Pedro mira hacia atrás y ve que Juan los viene siguiendo. ¿Y qué dice Pedro? Señor, ¿y qué va a pasar con este? ¿Qué va a suceder con este? Y Jesús le contesta de una manera, no sé si irónica, pero él le dice: ¿y a vos qué te importa, Pedro? De otra manera, ¿qué tiene que ver con vos, Pedro? Si yo quisiera que él viva hasta que yo vuelva, ¿qué tiene que ver con vos? ¿A vos qué te interesa? En otras palabras, vos directamente sígueme tú, le dice. Ahora bien, me llama mucho la atención porque Pedro representa a muchos de nosotros. Lamentablemente representa a muchos de nosotros que alguna vez desviamos nuestra atención hacia otras personas, preocupándonos por qué va a ser de los otros, por qué los otros hacen esto, lo otro, y por qué ellos, y por qué yo, y por qué... Generalmente somos así. Muchas veces nos pasa en nuestro andar con Cristo que nos comparamos, que miramos la vida de otros, que queremos saber, no digo en el sentido de chisme, pero sí en el sentido: y Señor, ¿y para Él qué tenés? Y Jesús es muy claro: nuestra relación, nuestro compromiso con Él es personal. Más allá que servimos como cuerpo, más allá que pertenecemos a un cuerpo como iglesia, pero tenemos una responsabilidad personal con el Señor. Más allá de lo que Dios trate con los otros, de la manera en que trate con los otros, la forma en que Dios obre con las otras personas, el trato con el Señor, mi trato con Él es personal. Y eso es algo que yo tengo que entender. ¿Sabes? A veces nosotros cometemos errores, a veces por inmadurez,
Nos queremos comparar con los demás. Yo me acuerdo con los chicos míos cuando eran chiquititos y a lo mejor dos estaban discutiendo o haciendo algo o a uno lo mandábamos a hacer algo y ¿qué decía? Y fulanito y el otro y él qué va a hacer y él queriendo ver lo que va a hacer el otro, no sea cosa que a él le den una tarea mayor que al otro, comparándose en eso. Y esa era una evidencia de inmadurez. Y a veces cuando nosotros estamos mirando a los demás, eso muchas veces refleja en nosotros una evidencia de inmadurez. Cuando nos comparamos con los demás, cuando estamos viendo qué les toca a los otros y por qué con los otros se hace así y por qué con aquellos se resuelve de esta manera. Es más, mucha gente por mirar a los demás o por mirar el trato de Dios, el supuesto trato de Dios con los demás, porque en realidad no saben cómo es, hasta se terminan apartando de la iglesia por no conocer la historia o los trasfondos, juzgan por lo que ven. Entonces, ¿saben qué? Es un signo de inmadurez, pero también es una manera de desviar nuestras responsabilidades. Porque a Pedro le están diciendo apacienta mis ovejas, le está dando una tarea enorme y Pedro, ¿y al otro qué le va a tocar? ¿Y él qué te va a tener que hacer? Y Jesús le dice, ¿a vos qué te importa? ¿Qué tiene que hacer? Vos ocupate de lo tuyo. Y muchas veces nosotros ponemos las miradas en otros sin darnos cuenta, con, no sé si es la intención, pero desviándonos de nuestra propia responsabilidad. No importa lo que le toque al otro, yo tengo un trato personal, te lo repito, con Dios. Y a veces, ¿sabes por qué ponemos la mirada en otros? Para minimizar nuestras fallas. Mirá al otro cómo es, y el otro lo que hace, y al otro por qué esto, y al otro por qué aquello, comparándonos. Y eso lo hacemos para minimizar nuestras fallas. Nos queremos mostrar mejores que los demás. Jamás que nos comparemos con otros, jamás que tengamos la mirada en otros, vamos a obrar con sabiduría. Al otro solo mirarlo para ayudarlo, para tenderle la mano, al otro solo mirarlo para hacer que él pueda crecer y avanzar junto a nosotros o nosotros junto a él avanzar. Pero no para compararnos, no para justificarnos, no para querer explicaciones de por qué con el otro se hace esto o aquello. ¿Sabes? Me impacta mucho lo que Jesús, la frase con que termina, sígueme tú. Le dice a Pedro, Pedro, a vos no te interesa el otro, sígueme tú. ¿Sabes qué significa eso? Un comentarista lo dice así, sin importar el trato que Jesús tenía con Juan o con los otros discípulos, Pedro tuvo que decidir por sí mismo si quería o no seguir a Jesús. Dice este comentarista, este es el desafío de cada uno de nosotros. Este es un desafío que tenemos por delante. En este tiempo, mi amigo, yo creo que en este tiempo Dios está tratando con muchos de nosotros y a veces trata con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestras formas, y una de las maneras de huir de los tratos de Dios, una de las maneras de esquivar esos compromisos, esas responsabilidades, una de las maneras de manifestar nuestra inmadurez es compararnos con otros, querer compararnos con otros. No es sabio, no es bueno, no es algo que Dios apruebe. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que nuestra relación con Dios es personal, que mi compromiso con Dios es personal y que cada uno de nosotros decidimos por nosotros mismos. Mañana yo no le voy a poder decir a Dios, ¿sabés que yo me aparté porque aquel hacía esto? ¿Sabés que yo no serví porque me molestó que aquel lo trataran de otra manera o de la otra o de aquella? No. Jesús fue claro con Pedro. Pedro, a vos no te interesa él. Sígueme tú. Y quizás yo con este tema, que no es un tema muy recurrente en la iglesia, quizás hoy le esté hablando a alguien que está del otro lado. Alguien que está poniendo su mirada en el lugar que no la debe poner. Alguien que tal vez el enemigo le quiere mostrar algo para hacerle bajar los brazos, retroceder, para llevarlo a una posición negativa, a estar ofendido o a descuidar simplemente su compromiso personal con Dios. Nuestra relación con Dios es personal. Para terminar, decirte esto, nuestra mirada
en el hermano solo para ayudarlo, para colaborar con él, para aprender de él, pero para compararnos solamente en Jesús, solamente en Jesús, jamás en otros. Nuestra comparación es con Cristo. Si quiero compararme, me comparo con Jesús, y esa va a ser una buena medida. Vamos a orar juntos. Padre, yo te doy gracias, y así como cada día te pido que no nos hagas caer en las trampas del enemigo, no nos hagas sabio, perdón. Te pido también no nos hagas caer en las trampas del enemigo. Así como te pido sabiduría para caminar en tu palabra, así como te pido gracia, favor para andar, para dar fruto, te pido también que no caigamos en engaños, en trampas, en confusiones. Ayúdanos a seguir adelante, a cumplir nuestro propósito, a alcanzar nuestro llamado. Señor, y a los demás, solamente fijarnos en ellos para ayudarlos, para bendecirlos, para aprender si se quiere, si son un buen ejemplo, para poder caminar junto a ellos. Jamás, jamás para compararnos, para justificarnos o para desviar un propósito que nosotros tenemos que llevar adelante. Te doy gracias, Señor, y te digo amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos esta noche en la iglesia. Recuerda que nuestro compromiso es personal con Dios. Nadie puede ir por vos al servicio esta noche. Es cada uno su responsabilidad. Que Dios te bendiga y nos vemos a la noche en la reunión. Bendiciones. Atráeme a ti. No me dejes ir. Rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás.